soy su coleguilla que estamos de vuelta con otro análisis de DJ. Hoy traemos a Daria Kolosova. Esta chica es ucraniana, pero vive en Alemania. Y bueno, pues últimamente en estos, digamos, año y medio, pues su carrera ha ido ascendiendo bastante rápido. Y ahora pues ya la tenéis pinchando pues, en todos los mejores festivales del mundo, en las mejores salas del mundo, en los mejores sitios del mundo, en las mejores cuadras del mundo, en todos los mejores sitios del mundo. Y bueno, esta sesión es una sesión de Mixmag. No sé si recordaréis el vídeo que hice hace poco de cómo salía en la revista o en los shows de Mixmag. Así que si no lo habéis visto, pues por aquí os dejaré el enlace, por aquí arriba. Os dejaré el enlace para que vayáis a ver el vídeo. Entonces ya relacionaréis Mixmag con la sesión que va a realizar esta chica. Así que sin más dilación, como digo siempre, vamos para intro. Bueno, y como vemos aquí en el setup, ¿no? Pues pincha con una Allen Heat, aunque al lado tiene otra mesa. No sé si es una Pioneer, creo, porque tiene aquí el botón de efectos. No sé qué modelo es. Pero vamos, yo creo que tiene una mesa enchufada a la otra porque seguramente el que estaba antes o el que viniera después pinchará con la Pioneer y no van a estar cambiando las mesas, entonces pues las tienen las dos juntas. Y bueno, el que va a pinchar con la Pioneer usa la Pioneer, el que va a pinchar con la Sony pues pincha con la Sony. Y bueno, esta chica va a pinchar con la Sony y con 2, 3 CDJ o 4, no sabemos, vamos a ir viéndolo. A mí realmente esta chica me gusta bastante porque pincha una música muy fresca. Por momentos también se pone bastante contundente, bastante dura. Y bueno, tiene una técnica bastante suelta, ¿no? Bastante fresca. Y bueno, en conjunto me gusta la línea musical, me gusta la mezcla que hace, me gusta el estilo. En fin, es una de jockey pues, que está bastante compensada, ¿no? Bueno, vamos que ha puesto un tema para comenzar, ¿no? Aquí vemos que hace un backspin, ¿no? Con un tema que solo había metido para hacer el backspin y luego dejar el tema que estaba sonando, el de la intro, el de la voz, que luego sube y cuando hace la parada hace el backspin y ya entra el tema. Y como vemos, pues empieza bastante gruberilla, ¿no? Vemos que aquí hace sus primeros cortes bastante rápido. Me gusta, ha dejado el corte justo para que suene la vocal sola. Y aquí aprovecha la parada que tiene el tema, que solo se escucha la vocal, baja el canal y cuando va a entrar otra vez lo vuelve a meter. O sea, se nota que se conoce los temas o que lo ha practicado ya en su casa, pero vamos, que eso pues quieras que no, es un punto a favor, ¿no? El que haga algún cortecito pues siempre enriquece la sesión. Aquí vemos que recorta el loop de este CDJ y ahora lo vuelve a recortar, lo hace más estrecho porque está haciendo una pequeña subida, ¿no? Veis que está haciendo un redoble, lo está recortando el loop y ahí hace un backspin y bueno, termina pues con el backspin y el otro canal pues dejándolo en solo, ¿no? Veis que aprovecha las transiciones o los finales de los compases, justo cuando va a hacer un cambio, pues ella se prepara la movida, hace un backspin y ya justo cuando va a entrar el compás, pues deja el canal en solo, en fin, que se lo tiene bien esquematizado. Aquí vemos que se tira por el otro CDJ, el tercero, aunque ahora mismo solo tiene uno. Vemos que lo va subiendo poco a poco, ¿no? Le pega, bueno, un empujón hasta la mitad. Ahora mismo lo está escuchando. Vemos que lo sube a tope, pero ve que tiene demasiado volumen y lo vuelve a bajar. Aquí usa filtro y ya lo mete hasta el fondo, ¿no? Aquí vemos que el tema entra en parada, ¿no? Y el otro CDJ lo tiene filtrado. Escuché el... Y aquí veis que cuando vuelve a hacer el cambio de compás, que hace la parada A y vuelve a entrar, baja el canal que tiene filtrado, quita el filtro y ya lo mete pues todo de golpe. O sea que como veis se desenvuelve bastante bien, usa bastantes recursos, no siempre hace la misma mezcla, no siempre lo va metiendo poco a poco, cambia grave y a volar. O sea que va innovando en cada mezcla, una la mete poco a poco, otra la filtra. Otra te hace un cortecito, te hace un backspin, en fin, por ahora lleva escasos minutos de set y bueno, veis que una tía que se desenvuelve bastante bien en los CDJ. Vale, fijaros lo que va a hacer ahora, porque le ha quitado el grave a los dos temas que están sonando y ha hecho como una parada, ¿no? Entonces ahora se va a ir al plato de la derecha o al plato de su izquierda y va a hacer un loop, va a empezar a redoblar ese tema que no tiene el grave. Lo va a empezar a redoblar, lo va a empezar a cortar, hacer más corto, y cuando el otro tema, que es el que están dando, va a llegar al final del compás y va a hacer su cambio de y va a entrar, ella va a bajar el canal para dejar que suene solo ese cambio y luego en vez de subirlo parece que se equivoca y lo deja abajo porque como lo tiene filtrado le quita el filtro a ese tema
pero no le da tiempo, o no sé si es que no le ha dado tiempo o no se ha dado cuenta, pero le quita el filtro y rompe el tema y el canal lo deja abajo. Se da cuenta y rápidamente lo vuelve a subir. Así que está ojo a visor porque es una cosa bastante rápida y tenéis que ser muy perspicaces. ¿Veis? Aquí empieza a hacer el redoble que os digo. Lo lupea. Empieza a redoblarlo. Lo corta más. ¿Veis? Ahí lo filtra. Y ahora, en vez de quitar el filtro y subir el canal para que rompan los dos, pues deja el canal que estaba lupeando, lo deja abajo y luego se da cuenta y lo vuelve a subir. Es que es un microsegundo y casi ni se aprecia. ¿Veis? Ahí rompe. ¿Veis que rompe después de la parada? Y el canal este está subido, pero el que estaba redoblando en loop lo ha dejado abajo. Y rápidamente le vuelve a dar. ¿Veis que lo sube? No lo sube al máximo, lo deja a unos 2-3 decibelios por debajo del otro para que le dé rollete, pero que no estén los dos ahí con el protagonismo, ¿no? Aquí el tema vuelve a entrar en la parada y veis que sube el canal un poco. ¿Veis? Lo sube al máximo, hace el backspin y ya lo baja, ¿no? Para que se oiga el backspin con, digamos, más presencia, porque lo tenía un poquillo más bajillo y casi ni se apreciaba. Y si hace el backspin, pues no se oye. Entonces lo sube un poquito, hace el backspin y ya lo quita. Aquí vemos que entra otra vez el tema en parada, se va al CDJ, hace redoble y luego lo desactiva y justo entra el otro tema con el grave. O sea que se maneja bastante bien y se conocen muy bien los temas, los cambios de compases. O sea, por ahora lo lleva todo muy acompasado. No está metiendo nada raro, ni está haciendo los backspin donde no debe. Por ahora todas las mezclas, todas las transiciones y todos los cambios, los loops y todo lo que está haciendo está perfecto. O sea que chapo. Bueno, por ahora hemos visto que solo está usando dos pistas. Quizás ha usado el otro CDJ, pero una de las pistas la tenía abajo. O sea que se ha intercalado entre los CDJ, pero a la vez sonando solo están sonando dos pistas. No he visto en ningún momento que estén sonando tres, pero bueno, por ahora la verdad es que no está mal. Y vemos que el tecno que está poniendo es bastante movidito. Ha empezado con un poco de groove, pero ahora está poniendo un poco de más cañero, ¿no? Aquí vemos que le cambia el grave, pero el tema está un poquito cabalgando. Vemos que está corrigiendo ahí sobre la marcha. Vemos que ha corregido bastante rápido, se ha dado cuenta. Aquí vemos que sí tiene ahora mismo 3 canales sonando y los 3 canales arriba, aunque ha usado el tercer canal porque el de medio lo va a quitar y entonces para que no se le quede en pelota, pues ha metido una tercera pista y ahora el que iba a quitar pues lo irá bajando poco a poco. Ahora mismo lo tiene digamos unos 3-4 decibelios por debajo, simplemente para que le dé rollete, y ahora cuando encuentre el momento idóneo pues lo bajará y ya solo dejará las 2 pistas. ¿Veis? Ahí yo lo ha bajado y ya lo ha quitado mientras filtraba para que no se notara tanto la pérdida de frecuencia. Bueno, vemos que ya se ha pasado al tecno un poco más acid, ¿no? Al tecno trance, tecno acid. Llevo un rato que ha estado poniendo unos temas un poco más melódicos, tranceros, pero ya lleva como unos 20 minutillos que ya está solo poniendo techno trance. Parece que ha bajado un poco la intensidad, ¿no? De hacer cortes, backspin, repeticiones, en fin. Parece que solo lo ha hecho en los primeros 10-15 minutos de la sesión. Luego ya se está dedicando más que nada a poner temas y a poner temas con muchas paradas. En las paradas pues eso, pues bailar, animar y bueno, parece que ha bajado un poco la intensidad en la mezcla, ¿no? Veis, aquí pone pues otro clásico del techno de los 90, ¿no? Pues lo que os digo, que ya se ha pasado directamente al techno acid, techno trance. Vemos que aquí se hace un backspin, aprovechando que el tema va a entrar justo en la parada. Y bueno, ahora pues lo dejará correr, dejará pues toda la parada, la melodía que viene ahora, hasta que rompa, y luego pues bueno, ya mezclará después de que rompa. Esto era un tema raco de la época, que vamos, los que tengan más años sí que lo conocerán y lo habrán escuchado en sus fiestas de más jóvenes, ¿no? Yo evidentemente este temilla era de mis preferidos en la época. Ahora acaba de romper y ha roto solo con el bombo, pero después entra ya con toda la mandanga aquí. Y ahí es como que ya entra, pues eso, con la base, el hi-hat, el ride, entra el bajo, en fin, entra todo y ya es como que rompe, ¿no? Pero el tema está bastante guapo para los años que tiene. ¿Veis? El tema este, pues bueno, tiene muchas paradas.
bueno, muchas, tiene pues 2 o 3 paradas, pero son bastante largas, se para todo el tema, se queda aquí pues el ácido, ¿no? Ahí comiéndote la perola, ¿no? Y bueno, lo va a dejar evidentemente que suene solo, no le va a meter ninguna pista por debajillo para no ensuciarlo. Y aquí vemos que el tema que está poniendo parece que va a cambiar todo el rollete, ¿no? Parece que le va a dar la vuelta a la tortilla, ¿no? La va a sacar un poco de la vertiente ácida en la que se ha visto metida hace por lo menos 20-25 minutos. Y le va a dar una sensación más fresca a la sesión, ¿no? Porque ya una vez que te metes en el embudo de ese rollo musical, pues como no salgas de ahí, pues al final acaba la sesión y no te has dado ni cuenta y llevas pues 50 minutos poniendo temas de ácido y temas de paranoia. Y bueno, envuelve a la peña pues, en tu paranoia, ¿no? Y vemos que ya pone un tema pues más fresco y lo saca a todo el mundo de esa movida hipnótica, ¿no? Bueno, y aquí pone un tema clasicazo del 2000, diría yo. No me acuerdo exactamente del año que es, pero parece que es como una reversión, ¿no? Más electrónica, no es tan la versión original. Y parece que este va a ser el tema del cierre porque estoy echándolo para adelante y ya no está mezclando, lo está dejando que suene. Veis que esta versión tiene pues más toques ácidos, tiene como una base más techno, ¿no? No es la versión original. Y vemos que aquí empieza a bajarle la velocidad al track. Y se escucha solo el ácido por ahí, más lentillo. A la vez con la otra mano estaba filtrandete. Y aquí ya pues hace loop para finalizar el set. Y vemos que con la mano está recortando el loop, dándole al jog. Está haciendo cada vez más corto hasta que llega al final. Y vemos que así pues finaliza pues su set, ¿no? Ha sido un set para mí. Los primeros 25-30 minutos ha sido un set más, digamos, más currado. Con más cambios y más truquillos y más dinámico, y luego ya ha entrado como en el embudo del trance acid y muchas paradas, muchos temas, muchas paradas y mucho animar a la gente. Y bueno, esos quizás 25-30 minutos para mí pues han sido un poco más lentorros y más pobres. Pero bueno, en general no está mal. He escuchado también otras sesiones y mete más caña que en esta, la verdad. En esta, al principio sí mete más caña, pero luego ya se va reblandeciendo. Y en otras sesiones que he escuchado sí que mete más tipo hardtechno, ¿no? Mete muchísima más caña. Así que nada, este ha sido el análisis de Daria Kolosova. Espero que te haya molado y si es así, pues ya sabes, dale un like ahí, suscríbete si no lo estás y como digo siempre, nos vemos en el siguiente, sus colegas. Adiós.